el señor Sánchez García. Con la venia, señora presidenta. Señor secretario de Estado, esta es su primera comparecencia, salvo error por mi parte, en esta comisión mixta, Congreso y Senado sobre la Unión Europea, y no a riesgo de ser mal educado, sino siéndolo francamente, me atrevo a decirle que, como le dije a su antecesor en su última visita a esta comisión, le compadecemos. Le compadecemos porque, aunque usted ya desempeñaba la Secretaría General de Unión Europea, redundante, por cierto, con la Secretaría de Estado, pero, en fin, esas son disfunciones a las que estamos acostumbrados ya, porque el dinero público se extiende. Aunque usted, digo, desempeñaba ese altísimo cargo, pues, y por lo tanto, nada de lo que yo le pueda decir le resulta a usted nuevo ni sorprendente. La posición española en la Unión Europea y en relación con la Unión Europea de este Gobierno es simplemente deplorable. Deplorable por más que la propaganda de la Moncloa nos insista de forma machacona en lo contrario. Todos son evidencias de tal cosa, también a pesar de los muchos besos que le dio en el patio del Palacio de Versalles el presidente Macron al presidente del Gobierno español, pero esto no significa nada más que la efusión propia de las bienséances de Versalles, en este caso de los gestos franceses de acogida o de bienvenida. Sí, le compadecemos. En primer lugar, la guerra de Ucrania. Yo de esto no voy a hablar acerca de lo puramente militar o lo que represente en las relaciones internacionales, en la seguridad colectiva, en Europa, etcétera, porque sabido es que en esta Cámara todos los grupos políticos, con la excepción de la CUP, que me parece que no ha hablado hoy, han manifestado su oposición contundente a la invasión rusa de Ucrania. Se han firmado varias declaraciones por todos ellos a este respecto, algunas de ellas en esta comisión. He dicho todos, excepto CUP. Bueno, en el caso de Podemos lo hemos podido percibir hace unos minutos. Podemos participa de esa añoranza resabiada del marxismo-leninismo y, por lo tanto, se muestra ambiguo. Claro, se muestra ambiguo porque, como es fuerza gobernante y el Gobierno dice lo contrario, pues, en fin, aquí cada cual templa gaitas como puede. No, pero de la guerra de Ucrania, como digo, no voy a hablar de lo que es propiamente militar, pero sí quiero hacer una mención de la cuestión de los refugiados. Debo reconocer, y no tengo ningún problema en hacerlo, que la información que recibimos es que la actuación de la Secretaría de Estado de Migraciones está siendo muy diligente en recibir a refugiados ucranianos en España, lo que nos satisface sobremanera, porque indudablemente ellos son las principales víctimas de la guerra. Las principales, o no tanto, los principales son los que ya desgraciadamente han caído en el conflicto, sea en hechos de armas, sea en lo que es el conflicto en general, sin participación en actos militares. Bien, pero sobre esta cuestión de los refugiados, y voy de lo singular a lo general, el Gobierno español sigue manteniendo una insoportable ambigüedad. Y no solamente porque forme parte de la coalición gubernamental Podemos, porque también se oyen voces constantemente, incluso en este Congreso, del Partido Socialista, en la misma línea. Indudablemente, los refugiados de Ucrania son refugiados en sentido propio y el derecho europeo prevé su protección, eso que se llama protección internacional, que en este caso es del subtipo, como usted bien sabrá, protección subsidiaria, porque no reúne los requisitos de refugiado, que sería el primer subtipo de la protección internacional, pero sí responden a lo que se dispone en la Directiva de Reconocimiento acerca de amenazas graves individuales contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado, internacional o interno,
según la dicción literal de la norma mencionada. Bien, digo que hay una ambigüedad insoportable porque, junto con esta condición de sujeto acreedor de la protección internacional, sea como refugiados, sea protección subsidiaria, como es el caso de los que vienen de Ucrania huyendo del conflicto, aquí seguimos oyendo que esto es igual que la protección que puedan merecer los inmigrantes de tipo económico. Es decir, aquellos que no sufren persecución y por razón de raza, de religión, de opinión política, de pertenencia a un grupo social, etcétera. Bien, sobre esto el Gobierno navega en aguas, no sé si procelosas, pero en fin, aguas que le resultan incómodas de navegar y no dice nada. Un día un ministro dice una cosa, otro día otro ministro dice una cosa diferente y así seguimos en esta ambigüedad. Lo cierto es que el derecho europeo, lo que se llama el sistema europeo común de asilo, llamado el sistema de Dublín, no prevé la protección internacional ni el subtipo de protección como refugiado en sentido propio y protección social de la inmigración económica. Y el nuevo pacto sobre migración y asilo que lanzó, todavía no ha culminado, el 23 de septiembre de 2020 la Comisión Europea tampoco prevé que las modificaciones vayan orientadas hacia esa finalidad de reconocer un derecho de inmigración de naturaleza económica. Bien, de modo que el Gobierno español hace un triste papel en todo esto porque lo que contribuye es a mantener esta ambigüedad que le aleja claramente de la orientación europea. Cierto es que en la ejecución de estas normas la Unión Europea se ha mostrado muy incompetente. Recuérdese la crisis de la inmigración de 2015, en la que todas estas normas que he mencionado, constitutivas de ese sistema europeo común de asilo, el SECA, pues se revelaron absolutamente ineficientes. Y en la ejecución hubo que acudir a medidas extraordinarias que tampoco fueron muy eficientes. Bien, yo me pregunto, y nuestro partido, nuestro grupo se pregunta acerca de por qué el Gobierno español en esta cuestión no se muestra más contundente cuando se asaltan las fronteras nacionales. Señor Sánchez, ha terminado el tiempo establecido. Muy bien. ¿Desea acumular el segundo? No, concluiré en el turno siguiente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Moreno Palanques. Hola, Benia. Sí. Bueno, sus respuestas, señor secretario de Estado, me han satisfecho porque, como me ha dado la razón, ha omitido algunas de las cosas sobre las que le había, en fin, no interrogado, sino sometido mis consideraciones. No es de recibo que usted nos diga, después de haber dicho el presidente del Gobierno, que la culpa del incremento de los precios de la energía es de Putin, que ahora el remedio solamente está en manos de la Unión Europea. Esto no es serio, señor secretario de Estado, porque por este procedimiento, pues entonces no hablamos de esto nunca. O nos vamos a hablar a la frontera de Ucrania con Rusia, o solo en Bruselas. En España aquí no podemos hablar porque como no nos concierne nada podemos hacer. No, esto no es verdad y usted lo sabe perfectamente. Bien, rápidamente. He interrumpido mi intervención anterior con la seguridad en las fronteras. Pregunta sobre el cambio de posición de España acerca del Sáhara Occidental en beneficio de la posición marroquí de reconocimiento de autonomía dentro del Reino de Marruecos. ¿Ha negociado España con Marruecos algún compromiso relativo a Ceuta y Melilla en reciprocidad? Segundo, creemos que no. ¿Ha negociado simultáneamente con la Unión Europea el apoyo a España ante Marruecos acerca de la seguridad en las fronteras españolas, marítimas y terrestres con Marruecos? Estamos persuadidos de que tampoco. La cuestión de la energía. No es serio que haga falta una guerra para llegar al error de la dependencia. La dependencia preexistía, hay una imprevisión. El mix energético. Claro, si la solución del mix energético es más energías renovables, pues usted comprenderá que estamos ahondando en el error. Las energías renovables son caras y necesitan subvención pública todavía, porque no hay empresario que promueva una iniciativa de esta naturaleza en ningún Estado europeo. Por lo tanto, se nos dice la semana pasada en una conferencia parlamentaria por el primer ministro Costa. Esto es muy importante, pero cuidado con la deuda. ¿Qué es esto del concepto de deuda sostenible que sostiene la Comisión Europea pero que no define?
¿Ustedes se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Ustedes se dan cuenta que están endeudando más a los Estados cuando todos los Estados tienen déficit presupuestario? ¿A dónde vamos a llegar? No hay respuesta. Finalmente, el problema del proceso federalizante en Europa. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está atribuyendo al propio Tribunal competencias que no tiene. Competencias que no tiene. Y está situando a este Tribunal en una posición de ruptura con los tribunales constitucionales europeos que han afirmado prácticamente todos ellos. Mencionaré el francés, además del Consejo de Estado, y el federal alemán, la primacía del derecho constitucional interno sobre el derecho europeo. Eso lo sabe usted perfectamente. Y déjense de decir que la culpa de esto la tiene la última sentencia del Tribunal Constitucional polaco, porque no es cierto tampoco. Tiene que terminar, señor Sánchez. Concluyo. Ha concluido el tiempo establecido. ¿Me da un segundo? Tiene 15 de sobra, con lo cual ha sobrelimitado el tiempo Gracias, establecido. nada más. Muchas gracias.